Siempre hemos estado obsesionados con el terror. No el de las películas, no el de las historias que te cuentan para asustarte en las fogatas. No. Lo nuestro es la casa de lo que se siente real, lo que deja marcas. Lo que te sigue incluso cuando crees haber escapado. Por eso tenemos un canal de videos paranormales. Por eso entramos a ese cementerio. El lugar tenía historia. Historias, mejor dicho. Gente que entraba y no salía. Cuerpos que nunca aparecían. Un mausoleo al fondo, cubierto de musgo, que nadie en su sano juicio se atrevía a abrir. Engulle a los vivos, decía un anciano en un video que encontramos en internet. Y aunque parecía una exageración, algo en su mirada temblorosa nos hizo pensar que él creía en lo que decía. Éramos varios, Julián, el valiente del grupo, quien siempre se metía primero en los lugares oscuros. Samuel, escéptico hasta la médula, que solo venía porque odiaba que lo llamáramos cobarde. Valeria, nuestra experta en investigación, quien había pasado noches enteras buscando información sobre el cementerio. Y Diana, la encargada de las cámaras, que tenía un talento especial para captar lo que no debería estar ahí. Luego estaba yo, el narrador del canal, el que ponía voz a los horrores que encontrábamos. Nunca pensé que algún día me quedaría sin palabras. El plan era sencillo, ir de madrugada, evitar al guardia y grabar todo. No sería nuestra primera exploración nocturna, pero algo en el aire esa noche pesaba más que de costumbre. Mientras avanzábamos por los senderos de piedra, las lápidas se alzaban a nuestro alrededor como testigos silenciosos. Sentí una presión en el pecho, pero no dije nada. Nadie dijo nada. Cuando llegamos al mausoleo, lo entendí. No era solo un edificio antiguo. No era solo piedra y polvo. Se sentía consciente. Como si supiera que estábamos allí. Como si nos esperara. Julián fue el primero en tocar la puerta de hierro. Y en ese momento, aunque no había viento, la noche se estremeció. Nos deslizamos entre las sombras, moviéndonos con cuidado para evitar el haz de la linterna del guardia. Solo se oía el crujir de la grava bajo nuestros pasos y el viento susurrando entre las lápidas. A medida que nos adentramos en el cementerio, el aire se volvía más denso, cargado con ese olor rancio de tierra húmeda y algo más, algo añejo, podrido. Julián iba al frente, como siempre. Levantó una mano y nos detuvimos. Allí está, susurró Valeria. El mausoleo emergía entre la maleza como un tumor de piedra negra. Las enredaderas lo cubrían casi por completo, como si intentaran ahogarlo, sellarlo. La puerta de hierro oxidado se alzaba ante nosotros, imponente y gastada por el tiempo. Había inscripciones en la parte superior, pero los siglos las habían devorado. Diana encendió la cámara y el pequeño haz de luz iluminó la entrada. Dios, este sitio sí que da mal rollo, murmuró Samuel. Julián no perdió el tiempo. Se acercó y empujó la puerta. No se movió. Ayúdame, dijo entre dientes. Me acerqué junto a él y presionamos con fuerza. El metal crujió como si algo dentro de la tumba se despertara. Con un último esfuerzo, la puerta se abrió con un gemido largo y estremecedor. El interior era peor de lo que imaginé. No había estatuas, ni inscripciones doradas, ni nichos decorados como en otros mausoleos. Solo una cámara de piedra desnuda, un vacío donde el tiempo parecía estancado. El aire estaba viciado, como si nadie lo hubiera respirado en siglos. ¿Estás grabando?, pregunté en voz baja. Diana asintió, enfocando con la linterna los rincones oscuros. El haz de luz rebotó en las paredes agrietadas y en el suelo cubierto de polvo. Pero entonces, algo llamó nuestra atención. Eso es, murmuró Valeria, señalando el centro de la sala. Un rectángulo de piedra destacaba en el suelo. Estaba parcialmente cubierto por escombros, pero su contorno era claro. Una trampilla. Julián se agachó de inmediato y pasó la mano por los bordes. Definitivamente es una entrada, dijo con un brillo de emoción en los ojos. Samuel bufó. Genial, una tumba debajo de otra tumba, ¿quién quiere apostar a que hay ratas y no fantasmas? Julián ignoró el comentario y tiró de la argolla oxidada.
La trampilla cedió con un chirrido agónico, revelando una abertura oscura. Un frío inexplicable brotó de las profundidades. Diana enfocó la cámara hacia el interior. La luz descendió y reveló escalones de piedra en espiral, envueltos en penumbra. Una escalera de caracol, descendiendo hacia lo desconocido. Nos miramos en silencio. Nadie dijo nada, pero todos supimos en ese instante que algo estaba mal. Muy mal. Aún así, Julián sonrió. ¿Listos para hacer historia? Julián fue el primero en descender. Siempre lo era. Sostenía su linterna con firmeza, iluminando los escalones de piedra que parecían tragarse la luz. El resto lo seguimos, uno a uno, con Diana asegurándose de que la cámara grabara cada paso. El aire allí abajo era peor. Pesado. Viejo. Olía a humedad y algo más, algo metálico, como hierro oxidado o sangre seca. Este lugar me da mala espina, susurró Samuel. ¿Desde cuándo te acobardas?, respondió Julián, sin voltear. Los escalones eran estrechos y descendían en una espiral cerrada. No había barandilla, solo una pared rugosa de piedra que parecía sudar frío. Esto no tiene sentido, dijo Valeria. ¿Por qué habría una escalera tan profunda en un mausoleo tan pequeño? Nadie respondió. Seguíamos bajando. 1, 2, 3 minutos, y la base no aparecía. Me detuve y miré hacia arriba. La abertura por donde habíamos entrado ya no se veía. Solo la espiral de escalones ascendiendo en sombras. El piso debería estar cerca, ¿no?, murmuró Diana. Tal vez estamos más abajo de lo que creemos, dijo Valeria, aunque su voz sonó forzada. 5 minutos. 10. La piedra se sentía más fría, como si estuviéramos descendiendo a una tumba sin fin. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Diana enfocó su linterna hacia el fondo. La luz se apagó antes de alcanzar un final. No tiene sentido, susurró Samuel. Y entonces, Julián se detuvo en seco. ¿Qué pasa?, pregunté. No respondió. Diana movió la cámara para enfocarlo, y lo vimos. Apenas unos escalones abajo, en la penumbra, había una silueta. Era imposible. No podía haber nadie más allí. Julián, repetí, pero mi voz salió apenas como un murmullo. La silueta se movió. Julián gritó y su linterna cayó al vacío. La vimos rodar y rodar, pero nunca llegó al suelo. Y entonces, él también desapareció. Gritamos su nombre, pero no hubo respuesta. Solo el eco de su voz, como si el abismo la estuviera devorando. Y luego, los escalones bajo nosotros comenzaron a temblar. El temblor era sutil al principio, como un leve estremecimiento bajo nuestros pies. Luego, la escalera entera comenzó a crujir, como si la piedra misma respirara. Julián, gritó Valeria, con la voz quebrada por el miedo. Nadie respondió. Solo el eco devolviendo su propio pánico, distorsionado y profundo, como si la escalera estuviera repitiéndolo desde algún lugar imposible. Diana movió frenéticamente la linterna en todas direcciones. No había rastro de Julián. Ni de su luz. Ni de su voz. «Tenemos que subir, ahora», exclamó Samuel. Pero cuando volteamos, nos dimos cuenta de lo peor. Los escalones por los que habíamos descendido, no estaban. Solo había oscuridad. Un túnel sin fin ascendiendo en sombras. Diana jadeó. No puede ser. Acabamos de bajar. La linterna parpadeó. Una corriente de aire gélido nos envolvió. No había puertas. No había túneles laterales. Solo el descenso, y algo más. Un murmullo. Vino de abajo. Lejano, pero nítido. Un susurro que no debía estar ahí. ¿Escucharon eso?, susurró Valeria. Samuel tragó saliva. Dime que fue Julián. El murmullo creció. No eran palabras. Era un arrullo sibilante, gutural. Algo que raspaba el oído con su tono áspero, como si miles de voces estuvieran hablando a la vez.
demasiado bajo para entenderse. No esperé a descubrir que lo producía. Agarré a Diana del brazo y tiré de ella. Arriba, corran. Subimos. O intentamos hacerlo. Los escalones bajo nuestros pies se sentían más empinados, más pesados. Como si nos arrastraran hacia abajo. Samuel jadeaba y Valeria sollozaba entre susurros. El murmullo se hizo un zumbido. Y luego, una risa. No era Julián. Ni humana. Diana gritó. Se cayó hacia atrás. Su linterna rodó unos escalones abajo, iluminando la pared. Y ahí lo vimos. Las piedras estaban cambiando. No eran bloques de cemento. Eran rostros. Rostros con bocas abiertas en un grito eterno. Rostros atrapados en la piedra, deformados, hundidos en la superficie como si hubieran sido absorbidos por el muro. Algunos todavía pestañeaban. Samuel comenzó a gritar. El murmullo se convirtió en palabras, retumbando desde el abismo. Uno más. La escalera tembló con violencia. Y entonces, la primera de las piedras, empezó a abrirse. Las piedras se abrieron con un crujido espantoso, como si algo viscoso se despegara de su interior. Los rostros atrapados en los muros empezaron a moverse. Sus bocas, antes congeladas en un grito mudo, se torcieron en expresiones de angustia. Y entonces, hablaron. No con una sola voz, sino con un murmullo coral de agonía. No bajen más. Diana sollozó en el suelo, paralizada. Samuel la jaló de la muñeca y la obligó a levantarse. Tenemos que salir de aquí. Pero no había salida. El camino por el que habíamos descendido seguía cubierto de sombras, sin rastro de los escalones por los que habíamos venido. Y abajo solo había abismo. No se muevan, gritó Valeria, pero era tarde. La escalera entera se sacudió y sentí que mi estómago se hundía. Algo había cambiado en la estructura, como si el mausoleo estuviera ajustándose a nuestra presencia. O preparándose para tragarnos. Las bocas de los muros comenzaron a gemir. Algunas lloraban, otras reían enloquecidamente. Entre todas, distinguí una voz, y me congelé. Era la voz de Julián. ¡Ayuda! Diana dejó escapar un sollozo. Julián, Dios, Julián, ¿dónde estás? El eco de su súplica rebotó en el túnel, deformándose en un sonido grotesco. La voz de Julián se escuchó otra vez, pero esta vez más cerca, y más distorsionada. Bajen, ayúdenme, bajen. Pero algo estaba mal. Julián jamás nos pediría que bajáramos. Samuel me miró, con los ojos abiertos como platos. No es él. Los muros gimieron, y entonces lo vimos. A unos escalones más abajo, justo en el límite de la penumbra, apareció su silueta. Era Julián, o lo que quedaba de él. Estaba de pie, inmóvil, con los brazos colgando a los lados. Su cabeza inclinada hacia un lado, como si no pudiera sostenerla. Su piel era grisácea, con un brillo húmedo, y sus ojos. Dios, sus ojos. Negros como el vacío. No reflejaban la luz de la linterna. Samuel dio un paso atrás. Eso, no es Julián. La cosa que llevaba su rostro dio un espasmo. Luego, sonrió. Una sonrisa amplia, inhumana, que se estiró más allá de lo que la piel debería permitir. Uno más. Y entonces, la escalera se inclinó, y nos hizo caer. El suelo desapareció bajo mis pies. Grité. No sé si los demás también lo hicieron, porque el estruendo de la piedra cediendo se tragó todos los sonidos. Un peso invisible me arrastró hacia el vacío, el aire frío golpeando mi rostro mientras descendía en la oscuridad. ¿Caímos? No por segundos. No por minutos. Caímos por una eternidad. Las paredes de la escalera se desvanecieron, y todo se convirtió en un túnel infinito de sombras líquidas. Podía sentirlo alrededor, algo viscoso, como si estuviéramos siendo tragados por una garganta colosal. Vi a Diana sobre mí, sus brazos agitados en un intento inútil de frenar la caída. Samuel estaba más abajo, su cuerpo girando sin control.
Valeria, no la vi. El túnel gimió. No, no era el túnel. Era algo dentro de él. Intenté respirar, pero el aire estaba espeso, pegajoso. No podía gritar. No podía moverme. Algo se agitó en las sombras. Miles de manos pálidas, retorcidas y dedos alargados surgieron del vacío, tratando de alcanzarnos. Algunas se aferraron a mis ropas, a mi piel, tirando de mí con fuerza. Intentaban hundirme más profundo. Samuel luchaba contra ellas, su rostro una máscara de terror absoluto. No, no, suéltenme. Diana gritó, pero sus palabras se ahogaron en la negrura. Unas manos la atraparon de los tobillos. Se convulsionó, intentando zafarse. Su linterna seguía encendida, iluminando a las figuras que se arrastraban desde la penumbra. Eran los desaparecidos. Cuerpos marchitos, fusionados con la negrura, atrapados en una caída eterna. Sus ojos eran pozos sin fondo. Sus bocas murmuraban plegarias sin sentido. Uno de ellos me miró. Era un niño. Su piel estaba descompuesta, pegada al hueso. Su boca se movió, y entendí lo que decía. Por favor, sálvenme. Una fuerza invisible me empujó hacia abajo. Me estaba hundiendo. Diana gritó mi nombre, pero la oscuridad ya me estaba engullendo. Y entonces, el túnel se abrió. No chocamos contra el suelo. No hubo impacto. Solo un cambio en el aire, una sensación de ser escupidos por algo. Y cuando abrí los ojos, nos encontrábamos en un lugar imposible. El suelo bajo nosotros parecía de piedra, pero tenía algo anormal. Estaba cálido, como si respirara. La luz de nuestras linternas apenas iluminaba unos metros antes de que la oscuridad absoluta lo devorara todo. Diana sollozaba junto a mí. Samuel se levantó, tambaleante. ¿Dónde estamos? Mi garganta estaba seca. No había palabras para describirlo. El espacio era vasto, pero cerrado al mismo tiempo. Como una caverna infinita, sin paredes visibles, sin un techo discernible. El aire era espeso, cargado de un olor que no podía identificar. Algo viejo. Algo muerto. Entonces, la escuchamos. Una respiración. No la nuestra. Una exhalación profunda, lenta, como si una criatura colosal se encontrara en algún rincón de la penumbra. Diana jadeó. Dios, no estamos solos. Samuel levantó la linterna, y por un segundo deseé que no lo hiciera. A unos metros de nosotros, algo se movió. No tenía una forma clara. Al principio, parecía un montón de cuerpos entrelazados, retorciéndose en un solo ser. Pero cuando la luz pasó sobre ellos, comprendí la verdad. No estaban vivos. Eran restos humanos, fusionados a la piedra. Sus bocas aún susurraban. Un murmullo incesante, como una plegaria incomprensible. Algunas manos aún se agitaban, como si estuvieran atrapadas en un sufrimiento eterno. Samuel dio un paso atrás. No, esto no es real. Esto no puede ser real. Pero lo era. Y entonces, entre los cuerpos, ¿lo vimos? Julián. Su rostro emergió de la piedra, sus ojos abiertos en un terror silencioso. Sus labios se movieron débilmente. Intentaba decir algo. Diana corrió hacia él, pero Samuel la sujetó del brazo. No lo toques. Ella forcejeó, con los ojos llenos de lágrimas. Es Julián, tenemos que sacarlo de ahí. Pero la cosa que era Julián ya no estaba suplicando. Su expresión se torció en una sonrisa antinatural. Sus labios se separaron, y de su garganta surgió un susurro gutural, que no era suyo. Ustedes serán los siguientes. El murmullo de los cuerpos se volvió un grito ensordecedor. Y entonces, algo despertó en la oscuridad. El grito de las voces muertas nos golpeó como una ola. El suelo tembló. Algo enorme y antiguo se removió en la oscuridad, exhalando un aliento frío y putrefacto. Diana gritó, forcejeando con Samuel. Tenemos que sacarlo de ahí.
Pero Julián ya no era Julián. Sus ojos vacíos nos miraban, su boca aún curvada en aquella sonrisa imposible. La piedra a su alrededor se estremeció, como si lo estuviera absorbiendo de nuevo. Ustedes serán los siguientes, repitió su voz, aunque no era la suya. Algo emergió detrás de él. No tenía forma definida. Era un cúmulo de sombras líquidas que se retorcían como si estuvieran vivas, con parpadeos de ojos que aparecían y desaparecían entre la negrura. Y en su centro, algo semejante a una boca enorme y sin labios, abierta en un gesto de hambre infinita. Diana lloraba, Samuel murmuraba un rezo entre dientes, y yo solo podía sentir cómo el vacío nos rodeaba, empujándonos hacia su centro. No había salida. No había dónde correr. Pero entonces lo vi. Entre las sombras, entre los cuerpos incrustados en la piedra, vi una puerta. Era pequeña, de madera negra, incrustada en la roca como una cicatriz. Parecía fuera de lugar, como si hubiera estado ahí desde antes de todo, desde antes del mausoleo mismo. La puerta, logré decir. Diana y Samuel voltearon. La sombra se lanzó sobre nosotros. ¿Corrimos? El suelo se estremeció, y las manos muertas intentaron sujetarnos mientras nos abríamos paso. La boca en la negrura se abrió más, el grito de las almas atrapadas llenó el aire. Samuel llegó primero y empujó la puerta. Nada. Ayúdame, gritó. Diana y yo nos lanzamos contra la madera. Algo crujió. La sombra estaba a centímetros de nosotros. Sentí sus dedos helados rozándome la espalda. Un último empujón. La puerta cedió, y caímos. Despertamos sobre la hierba húmeda, temblando. La luz del amanecer teñía el cielo de rojo y naranja, pero no nos traía alivio. Diana se incorporó de golpe, su rostro pálido y desencajado. ¿Julián? Samuel y yo nos miramos. Julián no estaba con nosotros. Nos pusimos de pie, revisamos los alrededores, gritamos su nombre una y otra vez, pero solo el viento nos respondió. Luego miramos el cementerio. Algo no cuadraba. El mausoleo había desaparecido. El sendero que habíamos tomado la noche anterior seguía ahí. Las lápidas, las estatuas y los viejos árboles también. Pero donde antes había estado el mausoleo cubierto de enredaderas, solo quedaba césped intacto, como si nunca hubiera existido. Diana se echó a llorar. Samuel se quedó inmóvil, con la mirada clavada en el vacío. Yo me sentía entumecido, incapaz de comprender. Nos obligamos a bajar la colina, a regresar a casa. Fuimos a la policía ese mismo día. Nadie nos creyó. Nos preguntaron qué habíamos hecho con Julián. Dijimos la verdad, y nos miraron como si estuviéramos locos. Revisaron el cementerio, pero no encontraron nada. Ningún mausoleo. Ninguna trampilla. Ninguna escalera. Las cámaras de seguridad del cementerio tampoco mostraban nada. Se veía a Julián entrando con nosotros, pero nunca saliendo. Su familia se hundió en la desesperación. Nos miraban con odio, con sospecha. Su madre gritaba, nos acusaba de mentirosos. Su padre, con el rostro hundido en el dolor, nos preguntó qué le habíamos hecho a su hijo. No supimos qué responder. Los días se convirtieron en semanas. La policía dejó de buscar. Sus padres nos evitaron. Nosotros también nos evitamos. Samuel dejó la universidad. Diana empezó a beber. Yo intenté olvidar. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, volvía a verlo. Veo la escalera descendiendo, sin final. Veo los cuerpos atrapados en la piedra, susurrando. Y escucho su voz. Al principio, pensé que pediría ayuda, que suplicaría que lo rescatara. Pero no. Se ríe. Y en esa risa, hay algo terrible. Algo inhumano. Como si nunca hubiera sido Julián. No sé en qué momento el cementerio se convirtió en el patio de juegos de mi hija. Al principio, pensé que era normal. Íbamos allí cada domingo a visitar la tumba de mi madre,
y ella, con su eterna curiosidad infantil, corría entre las lápidas como si fueran piedras en un río. Yo la llamaba, le decía que no debía pisarlas, pero su risa se perdía entre el susurro del viento y el crujir de las hojas secas. Pero entonces comenzó la canción. Fue una tarde gris, de esas en las que el sol se esconde tras las nubes y todo parece teñirse de un tono enfermizo. Mi hija se alejó de mí, como siempre, y la encontré sentada junto a una tumba sin nombre. La piedra estaba agrietada, cubierta de musgo y hundida en la tierra, como si el suelo intentara devorarla. La vi mover los labios, tarareando algo suave, un arrullo que no reconocí. ¿Qué cantas, amor?, le pregunté, sintiendo un escalofrío sin razón aparente. Ella levantó la cabeza y me sonrió. Es la canción del Señor de la Pala. El aire se volvió pesado. ¿Qué señor? Mi hija señaló la tumba. El sepulturero. Me la enseñó. No sé por qué, pero un nudo de miedo me apretó la garganta. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien más en el cementerio, algún viejo enterrador limpiando las tumbas, pero estábamos solas. El tarareo de mi hija continuó. La melodía era monótona, un vaivén inquietante, como el rechinar de una mecedora en la oscuridad. Algo dentro de mí se revolvió. Entonces la anciana apareció. No sé su nombre. Siempre la veía allí, dejando flores en tumbas ajenas, murmurando oraciones en un idioma que no comprendía. Pero aquella vez, cuando escuchó la melodía, se detuvo en seco. Sus ojos se agrandaron con terror. Dios santo, susurró, y se acercó a mí con pasos rápidos, casi tropezando. Señora, haga callar a su niña. Me quedé helada. ¿Por qué? La anciana no apartaba la vista de mi hija, que seguía canturreando, ajena a todo. Su rostro, surcado de arrugas, se contrajo con una mezcla de horror y pena. Esa es la canción del sepulturero, dijo con voz temblorosa. La que cantaba a los niños antes de enterrarlos vivos. Mi estómago se hundió. Agarré a mi hija de la mano, casi con violencia, y la obligué a ponerse de pie. ¿Nos vamos? ¿Ahora? Ella no protestó. Solo me miró con sus grandes ojos oscuros y dijo, con la inocencia de un niño que repite lo que le han dicho. Pero mamá, él ya viene. No quise mirar atrás mientras nos alejábamos del cementerio. Esa noche, me desperté con un sonido extraño. Era un tarareo. Salí de la cama con el corazón golpeándome el pecho y avancé por el pasillo a oscuras. Al llegar a la habitación de mi hija, la vi de pie frente a la ventana, cantando. Su voz era baja, ronca, como si no fuera completamente suya. La llamé con un hilo de voz, pero no respondió. Entonces, con un movimiento lento, giró la cabeza hacia mí. Su sonrisa era rígida, tensa, demasiado amplia. Y a pesar de la penumbra, pude su reflejo en el vidrio. Había alguien más parado detrás de ella. La canción continuó. Desde aquella noche, no volví a llevar a mi hija al cementerio. Al día siguiente, cuando preguntó si podíamos ir, sacudí la cabeza con firmeza. No, amor. No más cementerio. Ella frunció el ceño y miró por la ventana. Afuera, el viento sacudía las ramas de los árboles y las nubes pesadas ocultaban el sol. Pero él me llama. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién? Mi hija no respondió. Solo bajó la mirada y comenzó a tararear la maldita canción. Desde entonces, algo en ella cambió. Dejó de jugar con sus muñecas y comenzó a obsesionarse con la tierra. La encontraba en el jardín, cavando pequeños hoyos con las manos desnudas. Cuando le preguntaba qué hacía, me respondía con un murmullo. Busco la puerta. Empezó a traer tierra a la casa. La encontraba en sus bolsillos, en sus zapatos, incluso dentro de su cama. Una vez, entré a su habitación y la vi de espaldas, sentada en el suelo, cubriendo algo con un montículo de tierra.
Cuando la llamé, se giró con lentitud, sus dedos sucios y sus uñas llenas de barro. Me sonrió. Ya casi lo encuentro. No me atreví a preguntar qué. Pero lo peor eran las palabras. A veces la oía hablar sola, susurrando frases en un idioma que no reconocía. No eran canciones ni rimas infantiles. Sonaban viejas, como un rezo que nadie había pronunciado en siglos. Una noche, la escuché murmurar en sueños. Me acerqué a su cama y le aparté el cabello de la cara. Su piel estaba fría. Entonces sus labios se movieron, y la escuché decir, con una voz que no era la suya: la tierra reclama lo que le pertenece. Esa noche soñé con el cementerio. En mi sueño, la luna iluminaba las tumbas con un resplandor pálido y mortecino. Un viento frío me envolvía, y en el centro del camposanto, mi hija estaba de pie junto a una tumba abierta. Traté de correr hacia ella, pero mis pies se hundieron en el barro. Frente a la tumba, una figura alta y encorvada sostenía una pala. Su rostro estaba oculto en sombras, pero supe quién era: el sepulturero. Su voz era un susurro grave, rasposo como la tierra removida. La tierra reclama lo que le pertenece. Quise gritar, pero algo invisible me sujetó la garganta. Vi a mi hija extender la mano hacia él, y me desperté. El cuarto estaba oscuro, pero el aire olía a tierra húmeda. Encendí la lámpara de noche. Huella tras huella de tierra fresca se extendían desde la puerta hasta la cama de mi hija, pero ella no estaba ahí. La cobija estaba hecha a un lado, como si simplemente se hubiera levantado en medio de la noche. Mi respiración se volvió errática. Me puse de pie y fui hacia la puerta. El pasillo estaba en penumbras. Algo dentro de mí me decía que no avanzara, que me encerrara y esperara la mañana. Pero no podía. Al llegar a la sala, la vi. La puerta principal estaba entreabierta. El viento movía la cortina, y, más allá del umbral, mi hija se alejaba descalza por el jardín, dejando un rastro de huellas de tierra. Iba en dirección al cementerio. Corrí descalza tras mi hija, sintiendo la humedad de la tierra filtrarse entre mis dedos. La noche era un manto opresivo, y el viento susurraba en mis oídos como si intentara advertirme. El cementerio emergió entre la niebla, con sus lápidas torcidas y su reja oxidada que crujió cuando la empujé. Mi hija estaba ahí, junto a la tumba sin nombre. Estaba arrodillada, con las manos hundidas en la tierra, removiendo la tierra blanda con una calma antinatural. La llamé, pero no reaccionó. Solo susurraba algo. Me acerqué. Sus labios se movían en un murmullo ronco. Era la última estrofa de la canción. Su voz resonó en el aire como un eco antiguo, una melodía que no pertenecía al mundo de los vivos. Y entonces lo vi. El sepulturero emergió de la oscuridad. No caminaba. Se deslizaba. Su figura era alta y encorvada, envuelta en sombras que parecían retorcerse a su alrededor. Su rostro estaba oculto bajo un sombrero de ala ancha, pero sentí sus ojos sobre mí, fríos y hambrientos. «Has tardado demasiado», susurró. Su voz era un crujido, como el sonido de un ataúd al abrirse. Me quedé helada. No. El pacto está incompleto, continuó. Necesito un alma más. Se volvió hacia mi hija. No, solté con un hilo de voz. Ella no. Mis rodillas cedieron y caí junto a mi pequeña, tomándola en mis brazos. Su cuerpo estaba frío, su mirada vacía, como si ya no estuviera del todo ahí. Las sombras del sepulturero se alargaron, extendiéndose hacia nosotros. La tierra comenzó a moverse. Comprendí lo que quería y lo que yo tenía que hacer. Tomé una bocanada de aire temblorosa. Llévate otra cosa. El sepulturero inclinó la cabeza. ¿Qué ofreces? El terror me estrangulaba, pero las palabras salieron sin pensarlo. Mi propia vida. El sepulturero sonrió. Una sonrisa imposible,
que se extendió más allá de lo humano. La tierra bajo mis pies se abrió en una grieta oscura. Mi hija parpadeó, como si despertara de un sueño profundo. Me miró con confusión. «Mamá, ¿qué pasa?». Le acaricié el rostro con manos temblorosas. «Todo estará bien, amor». Pero no era verdad, porque yo iba a morir esta noche. La sombra del sepulturero se alzó sobre mí, y entonces, la tierra me tragó. Desperté con el primer aliento del amanecer. El cielo, teñido de un gris pálido, se alzaba sobre mí. El viento soplaba suave, removiendo las hojas secas que cubrían el suelo. Estaba acostada sobre la tumba sin nombre. Mi cuerpo estaba pesado, como si la tierra se hubiese aferrado a mí. A mi lado, mi hija dormía. Su respiración era tranquila, su rostro sereno. Estaba viva. Mis manos temblorosas la tocaron, sintiendo su calor, su pulso. Una risa rota se ahogó en mi garganta. Lo logré. Pero cuando intenté incorporarme, algo dentro de mí se sintió mal. Mi piel estaba fría. Demasiado fría. Me llevé una mano al rostro. Algo estaba mal. Mi reflejo en el charco de agua junto a la tumba era borroso, tembloroso, como si mi imagen ya no pudiera sostenerse del todo en este mundo. Mi voz, cuando susurré su nombre, sonó lejana. Entonces lo entendí. El sepulturero había cumplido su parte. Ahora yo le pertenecía a la tierra. No lloré. No grité. Solo miré a mi hija una última vez y le besé la frente con labios que ya no sentían calor. Me alejé antes de que despertara. Pasaron los días. Mi hija fue acogida por una familia del pueblo. No volvió a tararear la canción. La sombra del sepulturero ya no la llamaba. Parecía haber olvidado todo. Sin embargo, cada vez que visitaba el cementerio, se detenía junto a la tumba sin nombre. Se quedaba ahí, en silencio, como si algo en su interior recordara. Entonces, con una pequeña sonrisa melancólica, dejaba una flor sobre la tierra, se daba la vuelta y se alejaba. Pero yo no, porque yo seguía ahí. Siempre estaría ahí, observándola desde las sombras. Esperando, porque ahora, la tierra también me pertenecía, y yo le pertenecía a ella. El camino era una línea delgada de asfalto cuarteado que se extendía entre cerros secos y colinas desnudas. A cada lado, los arbustos polvorientos parecían encorvarse bajo el peso de un calor inmóvil, sofocante. Había pasado ya varias horas conduciendo y, con cada kilómetro, la civilización se diluía en la nada. Los postes de luz se habían vuelto escasos y las señales de tráfico parecían abandonadas a su suerte, cubiertas de óxido y telarañas. El GPS había dejado de ser útil hacía tiempo, incapaz de captar señal en aquel rincón olvidado del mundo. Cuando el indicador de gasolina comenzó a rozar la reserva, decidí que era mejor detenerme en el próximo pueblo antes de quedarme varado en medio de la nada. El pueblo no tenía nombre, o al menos, no lo vi en ninguna parte. Un puñado de casas bajas, encaladas y carcomidas por el sol, se apiñaban a lo largo de una calle de tierra que se deslizaba sin prisa hasta perderse en el horizonte. La única señal de vida eran un par de perros famélicos que escarbaban entre los restos de basura junto a un poste. Aparqué frente a lo que parecía ser una tienda de víveres, un negocio pequeño con un toldo deshilachado y un cartel que apenas dejaba entrever la palabra "abierto". Bajé del auto y me estiré, sintiendo los huesos crujir después del viaje. Dentro de la tienda, el aire olía a madera vieja, a especias rancias y algo más, algo húmedo y terroso, como si la misma tierra se hubiera filtrado en el suelo. Un hombre enjuto y de piel curtida estaba detrás del mostrador, contando monedas con dedos nudosos. No levantó la vista cuando entré. «Buenas», dije, avanzando entre los estantes medio vacíos. El hombre apenas gruñó en respuesta. Tomé un par de botellas de agua, algo de comida enlatada y me acerqué a pagar. «¿Gasolinera?», pregunté, esperando que entendiera la pregunta sin necesidad de explicaciones. «No hay», respondió con una voz rasposa.
Me quedé en silencio, esperando que dijera algo más, pero simplemente extendió la mano para tomar el billete que le ofrecía. Voy al rancho Salvatierra, añadí, probando suerte. Esta vez sí levantó la vista. Su mirada era extraña, como si evaluara si valía la pena advertirme de algo o simplemente dejar que el destino siguiera su curso. Finalmente, se encogió de hombros. Habla con Matías. Te dará las indicaciones. Matías resultó ser un hombre bajo y fornido, con el rostro surcado de arrugas prematuras y una sonrisa fácil. Lo encontré sentado fuera de la tienda, bebiendo de una botella opaca. Así que buscas el rancho Salvatierra, dijo, sin necesidad de que yo le explicara nada. Asentí. Difícil de encontrar si no conoce los caminos, continuó, dándole un trago a su bebida. Visita familiar. Mis abuelos. Matías soltó una risa seca. Ah, ya veo. No me gustó su tono. ¿Qué tiene de raro? Nada, dijo con una sonrisa ladeada. Solo que no muchos llegan hasta allá. Un escalofrío recorrió mi espalda. Bueno, solo necesito indicaciones. Claro, claro. Se levantó y caminó hasta la orilla de la calle, señalando el camino de regreso. Vas a seguir por la carretera unos 10 kilómetros más. Pasarás un puente de madera viejo, casi a punto de caerse. Justo después, verás un desvío de tierra. Ahí tomas a la izquierda. Memoricé sus palabras, pero él no había terminado. No te salgas del camino, agregó, clavándome los ojos con una seriedad repentina. Ni siquiera por curiosidad. ¿Por qué? Porque hay lugares donde la tierra se come a los que caminan sobre ella. Se me hizo un nudo en la garganta. Matías mantuvo la mirada un segundo más y luego sonrió, como si todo hubiera sido una broma. Vamos, no pongas esa cara, una cerveza antes de que sigas tu camino. No tenía prisa, así que acepté. La tarde cayó sobre el pueblo como una losa de bronce fundido. Matías y yo vemos un par de cervezas bajo el toldo destartalado de la tienda. Me contó historias de la región, de los tiempos en que los viajeros llegaban por montones y de cómo ahora el pueblo estaba agonizando, tragado por el olvido. Los que vienen por estos lados no suelen volver, dijo en algún momento, con la mirada perdida en la calle desierta. ¿Qué quieres decir? Matías suspiró. Nada. Cosas de viejos. Historias para asustar a los niños. No insistí, pero el comentario quedó flotando en mi cabeza como un eco. Cuando finalmente me despedí y subí al auto, Matías se quedó en la puerta de la tienda, observándome con una expresión difícil de descifrar. Aceleré y dejé el pueblo atrás. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo la carretera de rojo. No me di cuenta en ese momento, pero algo en mí había cambiado. Como si la advertencia de Matías hubiera plantado una semilla de duda en mi interior. Porque, a pesar de que no creía en supersticiones ni leyendas, una pregunta comenzó a rondar mi mente mientras conducía hacia el rancho. ¿Qué quiso decir con que no todos los que vienen vuelven? Llegué al rancho Salvatierra cuando el sol se apagaba detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un púrpura denso, como una herida abierta. El camino de tierra que Matías me había indicado estaba tan descuidado que las ruedas del auto patinaron más de una vez en el lodo seco. No había cercas que delimitaran la propiedad, solo un portón de hierro oxidado que chirrió como un lamento cuando lo empujé para entrar. El rancho estaba ahí, al final del sendero, flanqueado por árboles torcidos cuyos troncos parecían esqueléticos a la luz moribunda. La casa era grande, pero el tiempo la había desgastado. La pintura blanca estaba desvaída, desconchándose en placas irregulares. Algunas ventanas estaban clavadas con tablones, como si quisieran mantener algo dentro, o impedir que algo entrara. Apagué el motor y me quedé un momento en el silencio. No se escuchaban grillos ni pájaros, ni el viento entre las ramas. Solo el sonido hueco de mi propia respiración. Bajé del auto y caminé hacia la puerta principal. Al acercarme, noté detalles que me pusieron la piel de gallina. Había símbolos tallados en la madera, formas circulares entrelazadas, líneas que se cruzaban en ángulos imposibles. No parecían meros adornos. Más bien, parecían amuletos de protección.
Golpeé la puerta 2 veces. Un sonido hueco retumbó en el interior. Unos segundos después, escuché el arrastre de unos pies pesados y la puerta se abrió apenas lo suficiente para que asomara un rostro marchito. ¿Era mi abuelo? Llegaste, dijo, con una voz más ronca de lo que recordaba. Sus ojos, hundidos en un rostro surcado de arrugas, se movieron rápidamente de un lado a otro, como si temiera que algo más hubiese venido conmigo. Sí, abuelo. Llegué. Me abrió la puerta en silencio. Al entrar, el olor a humedad y a madera vieja me golpeó de inmediato. El aire estaba denso, como si nadie hubiera ventilado la casa en años. Todo estaba oscuro, excepto por la luz anaranjada de una lámpara que parpadeaba débilmente en la sala. ¿Dónde está la abuela?, pregunté mientras dejaba mi maleta junto a la puerta. En lugar de responder, el abuelo cerró la puerta con rapidez, echando 3 cerrojos que rechinaron en sus manos temblorosas. Cuando se volvió hacia mí, su expresión estaba más tensa. «Está en la cocina», murmuró. «Ve a saludarla. Te estaba esperando». Caminé por el pasillo, notando más detalles extraños. Algunas puertas estaban cerradas con llave. Había clavos oxidados en los marcos de las ventanas. Incluso vi un crucifijo torcido colgado sobre la entrada del comedor. La abuela estaba de espaldas cuando entré a la cocina, removiendo algo en una olla con movimientos mecánicos. Su cabello, ahora blanco como la ceniza, estaba recogido en un moño apretado. Siempre la recordaba como una mujer cálida, de esas que llenan la casa con el olor a pan recién horneado y abrazos suaves. Pero esa mujer no estaba aquí. «Abuela», dije, acercándome. Se tensó. Por un momento, no dijo nada. Solo el leve borboteo de la olla rompía el silencio. Luego, lentamente, se giró. «Llegaste», repitió, con una sonrisa débil que no llegó a sus ojos. No me miraba directamente. Mantenía la vista fija en algún punto sobre mi hombro. Asentí. «¿Todo bien?» «El abuelo está raro», intenté bromear. Su sonrisa desapareció. «Es un lugar difícil», murmuró. «Pero todo está bien si no te alejas demasiado». «¿Alejarme de qué?» La abuela se secó las manos en el delantal, evitando aún mis ojos. «Los terrenos de atrás», dijo en voz baja. «Es mejor no ir por ahí». El modo en que lo dijo, como si recitara una advertencia que había repetido 1000 veces, hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. «¿Por qué?» Ella tardó demasiado en responder. «Porque es peligroso», susurró. Antes de que pudiera preguntar más, el abuelo apareció en el umbral de la puerta. Su figura proyectaba una sombra alargada que parecía más grande de lo que debería. «Deja a tu abuela tranquila», dijo. «Debes estar cansado. Te mostraré tu cuarto». Mi habitación estaba en el 2º piso. No era grande, pero tenía lo necesario: una cama de madera, un armario que olía a alcanfor y una ventana pequeña que daba a los campos traseros. El abuelo no se quedó mucho tiempo. Antes de salir, volvió a repetir lo mismo que la abuela: «No vayas a los terrenos de atrás». Cerró la puerta con un clic suave. No pude dormir. Me revolví en la cama durante horas, con la cabeza llena de preguntas. ¿Por qué tanto misterio? ¿Qué había en esos terrenos que parecía aterrar a mis abuelos? A las 2 de la madrugada, ya no aguanté más. Me levanté en silencio, me puse los zapatos y bajé las escaleras evitando los escalones que crujían. Salí por la puerta trasera. El aire nocturno era frío, mucho más de lo que esperaba. Bajo la luz pálida de la luna, el rancho parecía aún más viejo, como si no perteneciera del todo a este tiempo. Caminé hasta llegar a los límites de la propiedad. Ahí estaban. Eran tumbas. Un grupo de lápidas viejas se alineaba en un claro oculto entre los árboles. No tenían nombres, solo piedras desgastadas con marcas ilegibles. Me agaché junto a una y pasé los dedos por la superficie áspera. La tierra alrededor no parecía tan vieja. El suelo parecía removido recientemente. Un viento helado me acarició la nuca, y sentí una presión en el pecho, como si el aire mismo se volviera más pesado.
Retrocedí, con la piel erizada, y me alejé tan rápido como pude, sintiendo una mirada invisible clavada en mi espalda todo el camino de regreso. Cuando me acosté de nuevo, no pude pegar ojo. El aire en la habitación estaba viciado, denso como el humo de un incendio lejano. Me di vuelta en la cama por enésima vez, tratando de ignorar la incomodidad en mi pecho. Desde que había regresado del cementerio oculto, un peso extraño se había sentado sobre mis costillas, una presión sutil pero constante, como si algo invisible reposara sobre mí. El reloj en la mesita de noche marcaba las 3 de la madrugada. Afuera, el mundo era un pozo de oscuridad absoluta. Ni un grillo, ni el susurro del viento en los árboles. Solo el silencio, hasta que lo escuché. Un golpe sordo. Venía de abajo. Me incorporé lentamente, tratando de no hacer ruido. Quizá era el viejo sistema de tuberías de la casa, o algún animal nocturno escarbando en la tierra. Me quedé quieto, aguzando el oído. Otro golpe. Esta vez más fuerte. Era un sonido hueco, apagado, como si algo, o alguien, estuviera golpeando desde el subsuelo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me deslicé fuera de la cama, descalzo, y me acerqué a la ventana con cuidado. Desde ahí tenía una vista parcial de los terrenos traseros, el mismo sitio donde había encontrado el cementerio olvidado. La luna apenas iluminaba la extensión de pasto seco y maleza, pero noté algo que antes no estaba allí. Un bulto. Era un montículo de tierra removida, cerca de las lápidas sin nombre. Los golpes continuaron. Ahora parecían más insistentes. Pum, pum, pum. Me aparté de la ventana con el corazón latiéndome en las sienes. No era posible. No podía ser posible. Traté de convencerme de que todo era producto del cansancio, de la sugestión. El viaje, la casa extraña, las advertencias de mis abuelos. Todo eso estaba jugando con mi cabeza. Pero entonces los susurros comenzaron. Bajos, apenas audibles, como si el viento se filtrara entre las rendijas de la madera. Pero no había viento. Las voces venían del suelo. Me quedé paralizado, sintiendo el pánico instalarse en mi cuerpo como una enfermedad. Era un murmullo fragmentado, distorsionado, palabras que no podía comprender del todo. Como si alguien estuviera tratando de hablar desde lo más profundo de la tierra. Di un paso atrás, y algo me empujó. No fue una brisa ni un mareo. Fue algo sólido, una fuerza invisible que me lanzó contra la cama, dejándome sin aire. Mi pecho se hundió bajo un peso que no podía ver, como si una mano inmensa me oprimiera las costillas. Intenté moverme, pero mis extremidades no respondían. Era como si algo estuviera trepando sobre mí. Quise gritar, pero la presión en mi garganta lo impidió. Los golpes aumentaron. Ya no eran lentos ni espaciados. Ahora eran frenéticos, como si alguien estuviera golpeando con desesperación desde el otro lado de la tierra. Pum, 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 pum. Las voces se volvieron más intensas, formando un coro de murmullos ansiosos. Entonces, con la misma rapidez con la que llegó, el peso sobre mi cuerpo desapareció. Jadeé, incorporándome de golpe. La habitación seguía en penumbras. Afuera, todo permanecía inmóvil, pero el sonido no se había ido del todo. Escuché un golpe final, más lejano esta vez. Luego, todo quedó en silencio. Me quedé sentado en la cama, temblando, mientras la oscuridad me envolvía como un sudario. Sabía que lo que fuera que estaba enterrado allá afuera no se quedaría quieto por mucho tiempo. El rancho era un mausoleo. Desperté con el sol golpeando la ventana y la garganta seca, como si hubiera pasado la noche gritando en silencio. No recordaba en qué momento me había quedado dormido. Solo tenía el recuerdo de los golpes en la tierra, los susurros, y el peso invisible que me oprimió el pecho. Mis abuelos actuaron como si nada. El desayuno transcurrió en un mutismo incómodo. El abuelo hojeaba un periódico viejo con las manos temblorosas, mientras la abuela removía el café sin mirarme a los ojos. No me preguntaron cómo había dormido. Ni una sola palabra sobre lo que había ocurrido la noche anterior. No iba a sacarles nada.
Así que decidí buscar respuestas en el pueblo. Las calles de tierra de San Jerónimo parecían aún más polvorientas bajo el sol del mediodía. Los mismos perros flacos dormían bajo los aleros de las casas, y los pocos pobladores que deambulaban parecían llevar la fatiga en los huesos. Fui a la tienda donde Matías y yo habíamos bebido la primera noche. Lo encontré en la parte trasera, acomodando cajas de cerveza. «Ah, mira quién volvió», dijo, enderezándose con una sonrisa. «¿Y cómo va la estadía en el rancho?». Me debatí por un segundo. No quería parecer un paranoico, pero algo en Matías me daba confianza. Algo raro está pasando allá. La sonrisa en su rostro se desvaneció de inmediato. ¿Qué viste? No era ¿qué pasó? O ¿qué crees que ocurrió? Era ¿qué viste? Como si ya supiera que algo estaba mal. Se lo conté. Los golpes, los susurros, la sensación de peso en mi pecho. Matías me escuchó con el ceño fruncido, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró y se pasó una mano por la cara. Tenía la esperanza de que esta vez no pasara, murmuró. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿De qué estás hablando? Matías se apoyó contra la pared y sacó un cigarro de su bolsillo. Lo encendió y exhaló el humo lentamente antes de responder. La historia del rancho no es un tema que a la gente le guste discutir, dijo. Cada cierto tiempo, un forastero llega a quedarse ahí, y tarde o temprano desaparece. El aire pareció volverse más denso a mi alrededor. Desaparece. Matías asintió. No siempre de golpe. Algunos empiezan a volverse raros. Dejan de dormir. Dicen que oyen cosas. Y luego, un día, se van. Nadie los vuelve a ver. El sudor frío me resbalaba por la nuca. Dices que esto ha pasado antes. Varias veces. Matías apagó el cigarro con la suela del zapato y me miró con una expresión grave. Pero hay un caso que todos recuerdan. Me llevó a la plaza del pueblo, donde los ancianos pasaban las tardes bajo la sombra de los árboles. Nos acercamos a uno en particular, un hombre encorvado, con la piel oscura como cuero viejo y las manos surcadas de venas. Don Chucho. Matías le habló primero. Don Chucho, ¿se acuerda de aquel hombre que se quedó en el rancho hace muchos años, el que desapareció? Los ojos del anciano, nublados por el tiempo, se clavaron en mí. Todos desaparecen, murmuró. Un escalofrío me recorrió la piel. ¿Quién fue el primero?, pregunté. Don Chucho suspiró. Un hombre de la ciudad. Vino solo, como tú. Decía que iba a arreglar la casa de tus abuelos. Pero algo cambió en él. Al principio estaba normal, pero luego empezó a hablar solo. Decía que la tierra le hablaba en sueños. Que había algo enterrado allá que quería salir. Mi estómago se revolvió. ¿Qué pasó con él? El anciano ladeó la cabeza, como si recordara un detalle desagradable. Una noche lo vieron salir de la casa y caminar hacia los terrenos traseros, dijo en voz baja. Nunca volvió. Matías y yo nos miramos. Don Chucho se inclinó hacia adelante. La tierra de ese rancho está marcada, susurró. No es un lugar para los vivos. El viento pareció volverse más frío de golpe. Me despedí rápido, sintiendo que algo me observaba desde la distancia. No miré hacia atrás. Esa noche, los golpes volvieron. No eran los mismos ruidos apagados que había escuchado antes. Ahora eran más fuertes. Más insistentes. Como si algo estuviera desesperado por salir. Me quedé en la cama, el corazón martilleándome el pecho. Traté de ignorarlos, de convencerme de que solo eran alucinaciones provocadas por el cansancio y la sugestión. Pero entonces, entre los golpes, escuché otra cosa. Un murmullo. No era el viento. No era un animal. Era una voz. No podía entender lo que decía, pero el sonido se metía en mi cabeza, filtrándose entre mis pensamientos como una infección. Era un susurro bajo, constante, envolvente, que parecía llamarme por mi nombre. Me levanté, sintiéndome como un sonámbulo.
Los murmullos venían de los terrenos traseros, donde el cementerio olvidado dormía bajo la luna pálida. No llevé linterna. No la necesitaba. La luna se reflejaba en la tierra removida de las tumbas. El aire estaba cargado de un hedor dulzón y denso, como carne podrida bajo el sol. Los murmullos se hicieron más claros. No eran palabras en un idioma que pudiera comprender. Pero la intención estaba ahí. Un lamento, una súplica, un mandato. Mis manos se movieron solas. Cavé. Con los dedos primero, luego con una pala que encontré cerca. La tierra estaba blanda, como si alguien ya hubiera hecho el trabajo por mí. Palada tras palada, el sonido de la pala golpeando la madera me hizo detenerme. Era un ataúd. El mío me agarró todo el cuerpo. No quería abrirlo. No quería saber qué había dentro, pero ya era tarde. Mis manos, temblorosas, encontraron la tapa y la hicieron a un lado. Lo vi, y me dio un vuelco el corazón. Dentro del ataúd estaba yo. Mi piel estaba lívida, pegada a los huesos, con manchas verdosas extendiéndose por el rostro. Mis labios, retraídos, revelaban dientes ennegrecidos. Los ojos hundidos en las cuencas eran pozos de oscuridad infinita. El hedor era insoportable. Me tambaleé hacia atrás, respirando de manera entrecortada, tratando de entender lo imposible. Entonces, el cadáver abrió los ojos. No grité. No pude. Sus labios marchitos se separaron y la voz que salió de ellos no era la mía. Era algo antiguo, algo roto. Ya casi es tu turno. El mundo pareció tambalearse. Mis piernas no respondieron. El cadáver sonrió. Tu destino está sellado. El aire se volvió helado. Intenté alejarme, pero el suelo se sentía como lodo espeso. Miré mis manos. Pálidas. Frías. Mis uñas estaban amoratadas. Miré mi reflejo en un charco cercano. Borroso. Como si mi cuerpo ya no perteneciera del todo a este mundo. El cadáver me observó con sus cuencas ennegrecidas, mientras el hedor a podredumbre impregnaba el aire a mi alrededor. Mi propio rostro, deformado por la muerte, se erguía ante mí como un reflejo profano del destino que me aguardaba. Siempre llega el momento de decidir. Su voz era un susurro rasposo, como si la carne muerta luchara por emitir sonido. Mi mente intentaba rechazarlo. Quería creer que esto era un sueño, una pesadilla febril provocada por la soledad, por el rancho podrido y la tierra maldita que lo rodeaba. Pero el frío que me carcomía los huesos me decía lo contrario. Esto era real. No entiendo, mi voz se quebró. ¿Decir qué? El cadáver inclinó la cabeza, como si la respuesta fuera obvia. El rancho es un punto de condena. El viento ululó entre los árboles retorcidos, como si la propia tierra susurrara su aprobación. Todo viajero que cruza este umbral recibe la misma oferta. Detrás de mí, los golpes en la tierra se intensificaron. Ya no eran golpes erráticos o aislados. Ahora sonaban con un ritmo, como si algo, o alguien, se removiera bajo el suelo, esperando su turno. Tragué saliva, con la garganta cerrada por el terror. El cadáver continuó. Para salir de aquí, debes dejar a alguien en tu lugar. Un silencio sepulcral cayó sobre el cementerio. Mi mente se rehusaba a entenderlo. No, murmuré. No puede ser. Pero ya lo sabía. Los murmullos en el pueblo. La forma en que mis abuelos me recibieron, como si fueran carceleros y no familia. Las ventanas clavadas. Las puertas marcadas con símbolos. Las tumbas sin nombres. Las piezas cayeron en su lugar con una brutalidad devastadora. Todos los que llegaron aquí antes que yo enfrentaron la misma situación. O morían, o mataban a alguien más para ocupar su lugar. Un sacrificio. Un trueque. Mi estómago se revolvió. No, repetí, tambaleándome hacia atrás. No, no voy a hacer eso. Las risas de los muertos se deslizaron en la brisa nocturna. No tienes opción. Los golpes en la tierra aumentaron.
Las voces que susurraban bajo mis pies se convirtieron en gritos. Gritos de aquellos que no lograron hacer el intercambio a tiempo. Gritos de aquellos que, como yo, habían pensado que podían escapar. Sentí que el suelo temblaba, como si las tumbas intentaran devorarme en vida. Mi piel estaba helada. Mis pensamientos eran un torbellino de negación, de desesperación. Tenía que salir de aquí, pero para hacerlo, alguien tenía que tomar mi lugar. Alguien tenía que morir, y el tiempo se estaba agotando. Corrí. El frío mordía mi piel como un millar de agujas heladas, pero no me detuve. Las ramas secas del campo ralo se enredaban en mis tobillos. La tierra parecía succionarme con cada paso, como si el propio suelo intentara retenerme. El rancho quedaba atrás, envuelto en una oscuridad que parecía más densa que la propia noche. No me atreví a mirar atrás. Sentía su presencia persiguiéndome, las tumbas llamándome, susurrándome promesas de descanso eterno. Corre, corre, corre. Cada inhalación era un cuchillo en los pulmones. La carretera de tierra apareció ante mí, un sendero angosto y serpenteante que conducía al pueblo. Me lancé sobre ella, tambaleante, con los músculos agarrotados por el frío imposible que se filtraba en mi cuerpo. Mi mano temblorosa se posó sobre mi pecho. El latido de mi corazón era débil. Un pensamiento se arrastró hasta mi mente, insidioso como una plaga: me estoy muriendo. No. No podía morir. Seguí avanzando. A medida que me acercaba al pueblo, algo extraño comenzó a suceder. Las luces de las casas temblaban como flamas a punto de extinguirse. Las sombras de los edificios se alargaban, moviéndose de forma antinatural. El aire se tornó pesado, como si estuviera cruzando un umbral invisible. Y mi reflejo. Me detuve frente a una ventana y miré mi rostro. Nada. Donde debía estar mi imagen, solo había un espacio vacío. El horror me golpeó con la fuerza de una ola gélida. Me estoy desvaneciendo. Traté de gritar, pero mi voz salió como un susurro ahogado. Me tambaleé hasta la plaza central, donde algunas personas aún deambulaban. Abrí la boca para pedir ayuda, pero nadie me miró. Pasé junto a un hombre que fumaba apoyado en una pared. No alzó la vista. Me acerqué a una mujer que cerraba su tienda. Caminó justo a mi lado sin reaccionar. No pueden verme. El pánico me aplastó el pecho. No. No podía estar muriendo. No así. Seguí avanzando, desesperado, buscando una prueba de que aún existía. Y entonces, una voz me detuvo. Hermano, ¿qué demonios te pasó? Me volví de golpe. Era Matías. Su expresión pasó del desconcierto a la preocupación cuando se acercó a mí. Mierda, estás blanco como un muerto. Me sujetó por los hombros y el alivio me recorrió el cuerpo al sentir el calor de sus manos. Él sí me veía. Él sí me sentía. ¿Tienes que ayudarme?, dije agitado. Matías frunció el ceño. ¿Qué pasó? Mi mente era un torbellino de pensamientos febriles. Quería decirle todo. Quería gritarle la verdad, decirle que me estaba muriendo, que algo en ese rancho me estaba devorando, que las tumbas esperaban, que los muertos susurraban. Pero lo único que mi mente repetía era una idea tan cruel como inevitable. Necesito a alguien para ocupar la tumba. Miré a Matías, a sus ojos llenos de preocupación genuina, a su respiración entrecortada por el alcohol, a sus manos callosas que ahora me sostenían. Matías era fuerte. Era rápido. Si le decía lo que estaba pasando, tal vez podría ayudarme. Pero si le decía lo que realmente tenía que hacer para sobrevivir, me dejaría hacerlo. Mi piel se volvió más fría. Mis manos empezaron a volverse traslúcidas. Mi tiempo se estaba agotando. El viento helado cortaba la piel, pero no sentía nada. Estaba de pie frente a Matías, observándolo como si lo viera por primera vez. Mi amigo. El único que me había creído, el único que se había preocupado por mí cuando todos los demás me ignoraban. Y ahora no tenía otra opción. Las palabras del cadáver aún resonaban en mi cabeza. Para que uno viva, otro debe ocupar su lugar antes del amanecer.
El instinto me gritaba que corriera, que escapara de esta condena, que me negara a ser un monstruo. Pero el frío en mis venas y la forma en que mis manos se volvían translúcidas me decían otra cosa. Si no hacía algo, desaparecería. Matías me miraba con el ceño fruncido, esperando que hablara. ¿Qué carajo pasa?, preguntó. Mi boca se abrió, pero no dije nada. No podía. La culpa se enredó en mi pecho, asfixiante. Pero el miedo era más fuerte. Matías se pasó la mano por el cabello y suspiró. Mira, hermano, lo que sea que esté pasándote, podemos solucionarlo. ¿Necesitas ayuda? Vamos a la iglesia, al médico, no sé, mierda, dime qué hacer. Él quería ayudarme, pero solo había una cosa que podía hacer por mí. Apreté los dientes. No podía hacerlo. ¿O sí? Mis manos temblaban cuando las miré. Eran sombras borrosas, sin contornos definidos. El suelo bajo mis pies pareció abrirse, como si el rancho me estuviera llamando de vuelta. Corre. Huye. Sobrevive. Las palabras golpeaban mi mente como un tambor de guerra. El instinto de supervivencia es más fuerte que la moral. Yo no quería morir. No iba a morir. Matías notó mi expresión y su rostro cambió. Oye, dio un paso atrás, dudando. ¿Estás bien? No, Matías. No estoy bien. Antes de que pudiera reaccionar, mi mano se cerró en torno a una piedra del suelo, y sin pensarlo más, la golpeé contra su cabeza. El sonido fue seco, contundente. Matías parpadeó, confundido, tambaleándose. ¿Qué? Golpeé otra vez. El cuerpo de Matías se desplomó. No estaba muerto. Solo inconsciente. Respiré hondo, sintiéndome al borde del vómito. Lo hice. Mi mente gritaba que corriera, que me alejara de mi propio acto. Pero mis manos ya estaban sobre su cuerpo, arrastrándolo con dificultad. La urgencia crecía con cada paso. Si alguien me veía, todo se acabaría. Si dudaba un segundo más, perdería mi oportunidad. La silueta oscura del rancho apareció ante mí, como un animal hambriento esperando su tributo. Las tumbas sin nombre me llamaban. El sacrificio debía completarse, y yo debía convertirme en el monstruo que nunca pensé que sería. El aire era denso, espeso como el lodo. Mi respiración era un tambor desbocado en mis oídos, mezclándose con el crujir de la tierra bajo mis rodillas. Matías no se movía. Su cuerpo yacía en la tumba abierta, la misma tumba que había descubierto antes, la que contenía mi propio cadáver. Ahora estaba vacía. Ahora, había alguien más dentro, y ese alguien era Matías. Mis manos temblorosas se hundieron en la tierra suelta, pero no logré agarrar nada. Todo mi cuerpo parecía negarse a seguir adelante. No tienes opción. El pensamiento no era mío. Era la voz del rancho, de la tierra, de todas las almas atrapadas antes que yo. Temblé, incapaz de moverme, pero el viento frío me rodeó como dedos helados apretando mi garganta. Mi cuerpo se estremeció, un espasmo recorriéndome desde el cuello hasta las piernas. Mi piel se volvió más translúcida. Cada segundo que pasaba sin cubrir la tumba me alejaba más del mundo de los vivos. Así que hundí las manos en la tierra y lancé la primera palada. Luego otra, y otra. La tierra seca cayó sobre Matías con un sonido sordo. Cada golpe era una puñalada en mi conciencia. El sudor me caía por la sien, mezclándose con el polvo. El temblor en mis brazos era cada vez más fuerte. No podía detenerme. Una parte de mi mente me rogaba que lo sacara, que buscara ayuda, que no hiciera esto, pero ya lo había hecho. Las paladas de tierra eran cada vez más rápidas, frenéticas. Cuando apenas quedaba su rostro visible, mi mano se detuvo. El pecho de Matías subía y bajaba débilmente. Aún respiraba. Sentí que el suelo se abría bajo mí. Aún podía sacarlo. Aún podía corregir esto. Pero entonces, el viento se detuvo. El frío en mi piel se disipó. El hormigueo de mi cuerpo desapareció. Miré mis manos y ya no eran sombras.
Mi piel estaba ahí de nuevo, real, tangible, caliente. Estaba vivo. Mi reflejo apareció en el charco cercano. No era un borrón. Era yo. La respiración me salió en un jadeo tembloroso, y entonces, escuché la voz. ¿Por qué? Un escalofrío me recorrió la espalda. Me giré lentamente hacia la tumba. La tierra se había sentado sobre el cuerpo de Matías, pero su voz emergió de abajo. ¿Por qué hiciste esto? Retrocedí un paso, con el corazón a punto de estallar. Los golpes bajo la tierra habían cesado. Pero en su lugar, ahora había un susurro. Una voz. Era Matías llamándome, pidiéndome respuestas. Mi estómago se revolvió y me incliné, sintiendo el vómito subir por mi garganta. Las palabras de Matías se entrelazaban con los gemidos lejanos de los otros, los que estaban atrapados desde hace mucho más tiempo. Pero su voz era la más clara, la más cercana. Yo lo había condenado. Apreté los ojos con fuerza, mientras las lágrimas ardían en los bordes. No podía escuchar más. No podía soportarlo, así que me tapé los oídos y corrí sin mirar atrás. El amanecer se asomó sobre el rancho con una luz pálida y triste. No era el tipo de amanecer que traía esperanza o alivio. Era el amanecer de algo roto, de algo irremediable. Mis pasos se arrastraban sobre la tierra endurecida mientras me alejaba del cementerio. Mi mente apenas registraba el entorno, la casa de mis abuelos a lo lejos, los árboles retorcidos por el viento, el polvo dorado que flotaba en el aire. Todo parecía distante, como si ya no me perteneciera. Mis manos aún temblaban, aunque las frotara contra mi pantalón. Aún sentía la tierra bajo mis uñas. Aún escuchaba su voz. ¿Por qué hiciste esto? Sacudí la cabeza con fuerza, como si pudiera expulsar el sonido de mi memoria. No funcionó. Me obligué a seguir caminando. Cuando llegué a la casa, mis abuelos ya estaban despiertos. No dijeron nada. No me miraron con sorpresa ni con rabia. Solo con resignación. La abuela dejó una taza de café sobre la mesa de la cocina y se sentó en silencio, observándome con sus ojos gastados por los años. El abuelo miró por la ventana, fumando con lentitud, con una expresión que parecía haberse cristalizado décadas atrás. Como si todo esto ya hubiera ocurrido antes y como si ellos ya supieran cómo terminaba. No podía soportarlo. Me giré y salí de la casa sin despedirme. El camino al pueblo fue largo. Mis piernas estaban pesadas, como si cargara algo más que mi propio cuerpo. Y tal vez así era. Cuando crucé la plaza, la gente se detuvo a mirarme. No con hostilidad, ni con desprecio. Con algo peor. Era entendimiento. Algunas miradas estaban llenas de lástima. Otras, de miedo. Otras, simplemente vacías. Las palabras no eran necesarias. Todos sabían lo que había pasado. Todos sabían lo que había hecho. Porque todos sabían lo que era el rancho, y lo que exigía. Pasé junto a la tienda donde Matías solía comprar cigarros. Pasé junto al bar donde solíamos bromear sobre quién podía beber más sin desplomarse. Pasé junto a su casa, la misma casa donde alguna vez me recibió con una sonrisa. Ahora, todo eso estaba detrás de mí, y siempre lo estaría. Mi pecho se oprimió, como si una mano invisible me agarrara el corazón con fuerza. Seguí caminando hasta que el pueblo quedó atrás. El cielo se despejaba poco a poco, revelando un azul inmenso. El aire de la mañana era fresco. Mi piel seguía tibia. Mis pies aún dejaban huellas en la tierra. Estaba vivo. Pero la certeza me golpeó con la fuerza de un puñal en la nuca. El ciclo continuará. Porque un día, otro viajero pasará por este camino. Otro viajero será traído al rancho, escuchará los golpes bajo la tierra y descubrirá la verdad. Y cuando llegue el momento, tendrá que elegir. Igual que lo hice yo. Porque el rancho nunca se sacia, nunca deja de exigir, y los viajeros siempre siguen su camino.